Hola, hoy haul de compras de AliExpress. Pues es que antes del periodo vacacional me gustaría enseñaros lo que hasta ahora he recibido de AliExpress. Todo viene en bolsas de plástico, así que a la que no le guste el ruido del plástico podéis quitarle el sonido a este vídeo, y está subtitulado en 5 idiomas, y le dais al idioma que queráis y os saldrán los subtítulos pues en el idioma que elijáis. Pasamos a la mesa y os enseño lo que he recibido hasta ahora de AliExpress. Nos vemos ahora. Bueno, pues ya estamos en la mesa. Os voy a enseñar lo que hasta ahora he recibido de AliExpress, como he dicho antes. Algunas cosas ya las he quitado del embalaje que traían, y bueno, y lo he puesto en esta cajita que ya os enseñé en el otro haul de compra. Mirad, como por ejemplo estas piezas, vamos, bueno, que son medias perlas de varios colores, de varios tamaños. Todo viene junto, todo esto viene junto, y os lo voy a enseñar para que lo veáis. Mirad, vienen perlas en el mismo paquete, vienen perlas de varios tamaños y varios colores. Son medias perlas. Esta por ejemplo es roja, azul y azul celeste, pero vamos, vienen más, vienen variadas, ¿veis? Por ejemplo también entró esta rosa, ¿veis? Entonces esto lo he puesto pues aquí, vienen de todo. Aquí por ejemplo pues yo la he ido separando, ¿veis? Bueno, por forma, mirad, ¿veis? Hay desde estrellita de mar, hay florecitas de varios tipos, ¿veis? Este por ejemplo de otro tipo, hay medias lunas, hay círculos, ¿veis? En total la verdad es que no me acuerdo la cantidad de cositas que traía, pero bastante. Mira, aquí hay otra. Todo esto es de un mismo vendedor y de un mismo pedido, ¿vale? Y aquí mira, más grandes y más chiquitas, que son como estos rosetones, ¿veis? Que también venían todos en el mismo pedido. Y creo que se me ha caído una por ahí, pero ya aparecerá. Una media perla, la abrirla antes, ¿veis? Y bueno, esto ya lo sabéis, que lo pedí la otra vez en AliExpress y aquí lo he puesto. Y después también he pedido y me llegó por fin, mirad, estas mariposas, que las hay de varios colores. La he metido en esta cajita. Voy a sacar unas cuantas para que la veáis, una de cada, porque las tengo por colores. A ver, esta de aquí, a ver, porque aquí tenía metida las lentejuelas, pero aquí queda un huequito, ¿veis? Mira, ahí queda un huequito y por ahí se salen las lentejuelas, y entonces esto pues como que no se salen, y dije bueno, pues saco las lentejuelas de aquí. Me paso el día cambiando las cosas de sitio. De algunas traen más que de otras, eso también es verdad. De algunas traen algunos colores, todo es lo mismo, pero de algunos colores, ¿veis? Traen, ahora os lo acerco para que lo veáis. Son monas, son chiquitas, pero bueno, no son bonitas. Mirad, a ver, es que esto es antideslizante y cuesta un poco cogerla de aquí. Entre eso y que yo los dedos, sobre todo el corazón de la mano derecha, lo tengo fatal. No puedo doblarlo casi. Ay, los años. Mira, ¿veis? Son mariposas y parecen de cristal, pero no es cristal, es plástico. ¿Veis? Pues estas son, ahora las guardaré, son de AliExpress.
y la verdad es que tampoco me acuerdo la cantidad, pero bueno, en el enlace vendrá. Después voy a hacer ruido con el plástico, que se lo vi a Maggi Ochi en un haul de compra de estos de ella, de super haul de compra de AliExpress, y pedí, vienen 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y son estos conos de cucurucho que se giran, a ver, para allá o para acá, ¿veis? Se abren y aquí pues se meten para los correos bonitos, y me pareció una idea increíblemente buena, y los busqué, los encontré y los pedí. Trae 6 el paquete, viene muy bien, venía, cada uno trae su plástico individual, hablando de plástico, y después viene todo metido en una bolsa de plástico grande, que es esta, y todo esto viene metido en esta super bolsa, que me parece que está muy bien porque así no se le da golpe y todo viene aquí. Bueno, sigo igual que esa, y también venían igual con esa bolsa así inflable. Pedí esta, tienen el mismo sistema, pero el cucurucho de abajo es rosa, y esta traía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que pasa que una ya la he utilizado, ¿veis? Y me parecen también muy bonitos para hacer un Happy Mail o lo que se quiera. Bueno, voy poniendo aquí, voy a quitar esto de aquí. No es que haya muchísimas cosas, pero sí que hay. Mirad, pedí, esto es lo que me llegó, mirad, qué tremendo de grande, vamos. El lazo, ni fu ni fa, mirad, no creo que llegue, vamos, si tiene un 60 centímetros, ¿vale? Y encima a la última le falta hasta la perlita. Bueno, un poco horterillo, pero bueno, está bien para adornar y tal. Lo que pasa que trae muy poca cantidad. De la pedí esto, que ya viene rizado, mirad. Es un encajito en rosa. Esto lo tenía yo en la lista de deseos. El encaje no es bueno, es tieso, pero bueno, está rizado, y este sí que puede traer como 1,5 metros, 2 metros. No me acuerdo tampoco muy bien, pero vamos, es rosita. Este yo no lo volvería a pedir, parece estar un poco hortera, no lo sé. Después pedí estas hojitas doradas, que también dio el enlace en Maggi Ochi, y la pedí en dorado. La verdad que la cantidad tampoco me acuerdo de la cantidad que traía, pero bueno, pues dije, anda, por si me hace falta, como yo adorno muchas letras y tal, digo, bueno, pues si me hace falta y la cogí. Después pedí estos corazones, que es para también decorar. Mira, viene en un rosa metalizado, y la verdad es que creo que traen 10, pero no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. A esta gente le gustan mucho los números impares. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Trae una docena, 12 corazones. Bueno, pues esto también es de AliExpress. Son como de fieltro por detrás y por delante así, ¿vale? Y el tamaño es un tamaño buenecito. También así, que también se lo vi. Estos no se los vi a Maggi, pero estos sí, creo que sí, que fue de ella. Son cabezas de Mickey y vienen en varios tonos. Estos se los vi yo a ella, creo, sí. Traen azul, rojo, dorado. Aquí está el rojo, así como un rosa un poco subido, y yo creo que ya está. Y este ya lo he puesto. Este rosa más clarito, ¿vale? Eso. Pues estas cabezas de Mickey, que también para adornar me gustan. Y tampoco trae, a ver, de uno trae más que de otro, aleatoriamente, que no... 2 de uno, 2 de otro, no.
como a él le parece, pues te va echando colores. ¿Veis? No es... Me parece también que para adornar los correos casi todos son cositas de estas. Mirad, pedí esto que también es de un enlace de malla. A mí sí me gusta. Mirad, son coronas. ¿Veis? En rosa, en dorado y en plateado. Esos 3 tonos nada más, ¿no? Sí. ¿Veis? Y también traen más de una que de otra. Y el tamaño también es buenecito. Y esto creo que también se los vi a Mariochi. Me parecieron monas para decorar. Y algunas infantiles, sobre todo de niña y tal, que le gustan mucho las coronas y eso. Y las pedí. Bueno, deciros que AliExpress está tardando la vida, por lo menos a mí. No es AliExpress, yo creo que es la aduana. Porque a fecha de hoy tengo un montón de cosas pedidas y todas están en el país y todas están esperando pasar por aduana. Así que la aduana se hace interminable. Bueno, pues sigo enseñando. Le vi a Merinemon que dio el enlace de estas florecillas que son de corcho, pintadas y son de lavanda. Y pedí un ramillete para ver cómo eran. Bueno, no están mal. Para algo servirán. No están mal. Mira. ¿Veis? Y esto se lo vi a Merinemon que dejó el enlace y las pedí. Pedí que esto sí lo encontré yo. Trae 50 piezas. Son chiquititos pero son muy monos. Mira, estos lacitos en dorado con brillantito. Trae 50 piezas y son muy graciosos. Estos sí que me han gustado. Son muy monos. Son chiquitos pero me gustan. ¿Qué más? Mirad, para adornar también pedí estas mariposas que son como de cristal. Estos también los encontré de casualidad buscando cosillas. Pues traen varios colores, también aleatoriamente. ¿Veis? Mirad, creo que no son chicas y que bueno, dan juego. A ver, estas sí traen 2 de cada. ¿Veis? Mirad. Traen 2, 4, 6, 8 y 10. Y son así. Esta, por ejemplo, es la dorada. Aquí habría otra así y me parece que son muy monas. Y también para adornar un trabajo me gusta un layout, un álbum o solamente para ponerlo adornando un correo bonito. También me parece muy... que pueden dar juego y que se pueden colocar, y más ahora que estamos en verano. Si queréis también se puede poner de taser, porque aquí a ver, ahí arriba, veis, aquí en la cabeza lleva el agujerito para pasarle un hilito muy fino, porque el agujerito es muy chiquitín. Esto también. ¿Qué más? Pedí esto que también se lo vi a Mariochi, que este es igual, el mismo tamaño que este, solo que estos son todos rojos. Y también lo pedí. Pedí esta, yo ya las tenía de hace un montón de tiempo, estas bolitas, y las tenía con brillantitos dentro en rosa. Y ahora pedí un buqué que van rellenas de estrellitas muy pequeñas y cada una es de un color. Bueno, yo pedí así que fueran distintos, ¿vale? Y traen pues 20 piezas. Esta yo ya la había comprado antes, ¿eh? Lo que pasa es que estaban rellenas de otra cosa. Vamos, las llevo utilizando en álbumes para los taser y tal. Cogí también, pues, también de Magic, que es un vendedor que son 50 piezas o 25, no me acuerdo tampoco, pues ya hace tiempo. Por ejemplo, puedes pedir surtido en amarillo, en celeste, en rosa. Yo lo pedí en rosa y me entraron todas estas cositas. Bueno, hay de todo, desde caramelo, un corazón con alas, no sé, una fresita o una manzanita, todo es rosa, un osito, ¿veis? Es un surtido y bueno, pues está bien. A mí esto sí que me gustó bastante, la verdad.
y no descarto volver a pedir, a lo mejor ya en otro color, en vez de en rosa, pues en celeste y en verde, en amarillo, ¿vale? Y te venden varias figuritas, son de resina o plástico, y entonces pues lo puedes poner. Voy a cerrar la puerta, que están hablando por teléfono, ¿veis? Y lo puedes poner así. ¿Qué más pedí? Que me llegó, mira, pedí esto, que yo lo utilizo, es de un erizo, de un puercoespín, que yo lo utilizo en mi agenda. Trae 6 páginas y valían barato y las pedí. Y estas me llegaron corriendo, lo demás no. Lo demás, pero ya os digo que yo creo que no es problema de AliExpress, que es problema de aduana, ¿veis? Estos son erizos, pues, con distintas, no sé, sensaciones o sentimientos o situaciones, y esto es lo que yo con esto adorno mi agenda. Tengo mucho, y cuando están baratas pues suelo pedir, son adhesivas, suelo pedir para adornar mi agenda cuando tengo ganas, cuando no ni la adorno, porque es esta. Después, ¿qué más pedí? Mira, pedí, que se las vi a muchas chicas, a Marinemon, a Magiochi, estas flores que ya, bueno, estáis harta de verlas, son de tela. He vuelto a pedir, vienen de camino. He pedido ahora de 2 clases. Esta la he vuelto a pedir y otras más. No sé cuándo llegarán, porque llevan en aduana, pues yo qué sé, por lo menos 15 días y no terminan de llegar. ¿Qué más pedí? Mira, pedí esto, que es como un dedal, pero para coser. Este, ¿veis? Mira, pero así, esto se pone así para empujar la aguja, sobre todo cuando estamos cosiendo cartones duros, o entonces se pone así con la yema del dedo, no te hace daño al empujar la aguja. Este es de color bronce, ¿veis? Y sobre todo, ya os digo, a la hora de coser, sobre todo el chipboard o algo que sea duro, para empujar a la aguja y que no te hagas daño en la yema del dedo. Mira, pedí, por hacer una prueba, también pedí esta caja que me recordaba mucho a la caja de Tim Hall. La hay en varios tamaños. Esta es una de las más grandes, pero no es la más grande. Hay 2 tallas por encima de esta. Creo que volveré a pedir una más grande, y es para guardar la tinta, que coge perfectamente, ¿veis? Lleva aquí su ventana y me recordaba mucho a las que venden por ahí, de marca. Y no es igual, la ventana es más pequeña, pero bueno, para lo que yo la quiero, me vale. La pedí. Después, en cuestión de sellos, os voy a enseñar los sellos que me han llegado, que creo que no tengo más pedidos. A ver. Ah, mira, un chino tuvo el detalle de mandarme esta chapita, que es de Monstruo S.A. Bueno, pues con respecto a los sellos, no los he estampado, algunos sí, están subidos en Instagram, otros no. Mira, este por ejemplo todavía no lo he estampado, que es esta niña con este corazón, que me gustó mucho. Otro es este se lo vi a Isabel Galvez, pero yo ya lo tenía puesto en la caja de información y a ella se lo vi coloreado y tal, y me encantó. Y dije, bueno, pues si tenía alguna duda, digo, ya la voy a coger porque me gustó. Mira, cogí esto que no los tenía, que son las señoras mayores viendo una película 3D. Me gusta mucho este, que tampoco lo tenía, tomando café o no sé. Cogí este, que es, no sé, para unas bodas de plata o unas bodas de oro, me gusta un montón. Es un matrimonio, me gusta mucho. Cogí este también de la señora, trae 2, montada en un Volkswagen, escarabajo, y aquí, que no lo veo, perdóname, pero es que no lo veo. En el coche por delante y por detrás, mira, cargado de paquete. Y cogí este, que es celebrando un cumpleaños, una fiesta o algo así,
que me parece también muy gracioso. Cogí este, que este sí lo he coloreado, lo he estampado, estampa estupendamente bien. Y si lo queréis ver estampado y coloreado, está en Instagram, en Pulse la foto. Para correos bonitos, me gusta un montón. Me llegó este, que es la niña con abrazando al perro, me encanta. Y cogí este, que son de hadas. Es nada durmiendo, un caracol. Mira, que me gustó mucho. Y después, pues, en cuanto a sellos, creo que aquí hay otros más, que son estos dos niños, que me gustaron mucho y los tenía también hace tiempo. Tengo la cajita abarrotada, la verdad. Después le vi este, creo que fue Isabel Galvez, y me encantó. Que ella lo cortó y lo hizo y me gustó mucho. Y entonces pues lo cogí. El este. No lo he troquelado todavía porque no he parado. No iba a hacer este haul, pero digo, mira, lo voy a hacer. Y cuando me vengan los demás, digo ya cuando lo troquele os lo enseño. Bueno, mirad, pedí este de otro troquel, que es un corazón con un arco y la flecha, que es muy bonito, me gustó y lo pedí. Me creí que era más grande, ¿eh? Y este no es el que yo le vi a Isabel, este no es. El que yo le vi a Isabel es este, que es chiquito, pero es muy... Hoy voy a abrirlo, porque está justo por el otro lado. Mira, es esta niña, esta muñeca. Lleva el lacito, varios tipos de pelo. Y me gustó mucho. Es muy chiquita, pero es muy mona. Y yo se la había ella hecha y me gustó tanto que dije, bueno, pues, ala, para la buchaca. Creo que estaba aquí. Voy a guardarlo. Después pedí esta y este, que es un niño y una niña de primera. Este lleva aquí ya un montón de tiempo, lo que pasa que no lo he enseñado. Un niño y una niña de primera comunión. Pasa que lleva mucho tiempo, pero no lo he subido. ¿Veis? Y ni lo he troquelado, porque al final no he hecho nada de primera comunión. Y después, igual que las cosas estas, pues compré estos, que son lacitos muy chiquititos, así tornasolados, de varios colores. Traen un montón y en muchos colores. Pedí un buquet también, en celeste, en rojo, en rosa. ¿Veis? Que no están mal, ¿eh? A mí no me desagradan. Son chiquitos, pero son muy monos. ¿Veis? A ver si puedo. Mira. ¿Veis? Que tienen varios colores y son muy graciosos. Y ya por último, pues me puse a hacer un cuadro en 3D y yo lo quería vamos, yo lo estoy haciendo, que estaba a la espera, en plan rústico. Y porque me gustaba, digo, anda, voy a hacer un álbum. Dije, bueno, pues en la repisa que le puse, digo, voy a ponerle un jarrón. Y se me ocurrió pedir un jarrón que ponía jarrón de plástico, pero yo pensaba que era plástico así como este. Madre de mi vida, mirad, esto se lo pone un muerto y se va del cementerio. Mirad qué cosa más fea. Fea, pero fea, ¿eh? Fea, feísima. Vamos, la flor de plástico doblada por la mitad. Esto es una aberración, vamos. No me costó caro, pero vaya una mierda, con perdón, pero vaya una porquería. Encima venía como mirad, si es que se puede ver por ahí, bien abierto. Vamos, una verdadera porquería. Sí, y además que no da la medida para ponerlo en una casita de muñecas, ya me diréis. Ya os digo, esto lo pone en un cementerio y el difunto se va. Y nada más. Hasta aquí esto ha sido mi haul de compra de AliExpress. Hasta el momento lo que tengo. No espero muchas más cosas, pero alguna que otra sí que me tiene que llegar. Cuando me llegue, pues ya lo enseñaré, y conforme vaya estampando los sellos y coloreándolos, pues igual que he hecho con este, lo subiré a Instagram para que lo veáis. De hecho, creo que os puedo enseñar, os lo enseño por aquí, estas tarjetas shaker. Bueno, se mueven
¿Veis? Que hice esta y estas dos. Aunque se me han quedado pegados arriba, es que aquí hace tanta calor, tengo el aire puesto, pero... Y por último enseñaros que aquí, bueno, en la asociación donde estoy, no soy la única que hace scrap, hay otra chica también que hace scrap. Y bueno, dio como un cursillo de un curso para hacer un álbum. Y entonces, pues mira, yo me apunté porque aquí nunca se hace nada de scrap y dije, bueno, pues todos los días se aprende algo, aunque sea para gente que está empezando y tal. Y entonces fui. El álbum es... la estructura la hice allí, pero lo he terminado en casa y como Dios me ha dado a entender. Este es el álbum, es muy veraniego. El que allí hicieron no va así, yo le he puesto como a mí me ha gustado más, ¿veis? Este es el álbum, yo aquí le he puesto en los sobrantes de los elásticos, le he puesto aquí taser, aquí también, y aquí también, ya sabéis, lo que a mí me gusta recargar un álbum, ¿veis? Puse vacaciones y ahí también se la he puesto con una florecita rosa, aquí le he puesto el filito, que esto ella hizo taser. Lo he visto después, pero vamos, yo como no lo terminé allí, mirad, aquí le he puesto esta palabra, esto es un bolsillo, en mi línea, aquí hay otro bolsillo, ¿veis? Aquí le puse la mariposa sacada en relieve, es muy fácil el álbum, mirad, pero es muy mono, esto es va abierto de una hoja y de otra, ¿veis? Este se abre para arriba, esta solapa, aquí lleva otra, aquí lleva una que se abre, todo lo que es la estructura la hice allí. Esto es un sobre para meter, a ver si lo puedo abrir, para meter fotos, aquí. Este es otro que pone amiga, ¿veis? Aquí lleva una maderita, esto se lo puse yo, me gustaba. Este que está despegado para poner ahí fotos, este loro, ¿veis? Aquí lleva otra carpeta y aquí al final lleva una cheque, ¿veis? Qué bueno, ella lo había dejado así despegado y yo la he pegado entera. Y después se cierra, pues una de aquí, una de aquí, una de aquí, una de aquí, esta por aquí, esta por aquí. Y aquí lleva un imán que es con el que se cierra, ¿veis? Y por detrás pues le puse el hecho a mano. Pues este álbum también, allí hicieron la estructura, algunas la terminaron, pero yo no me dio tiempo a terminarlo y lo terminé en mi casa. Yo le puse también aquí, pues para saltarle, le puse gotitas de glossy, en fin. Yo lo recorté un poquito más. Es distinto al que hicieron ella, pero a la hora de decorar, pero lo que es la estructura es la misma. Después el otro día estuve también pues con la Fuse y estuve ahí con mi sello. Hice estos llaveritos, esto es una shaker, ¿veis? Es un niño durmiendo con estrellitas y esta nubecita que también la coloreé para colgarlo pues detrás de algún lomo. Y hice otra más, pero no sé dónde está, estará allí guardada. Es que esto es para un regalo y lo tengo ya guardado. Pues nada más, ahora sí que sí, hasta aquí ha llegado mi vídeo de haul de compritas, más el álbum que os he enseñado, bueno, las tarjetas que yo he hecho con las de estas, en teoría eran cheques, pero cada vez se mueven menos. No sé si es que como está pegada con cinta de doble cara y aquí hace tantísima calor, porque se haya derretido un poco porque se movía todo y se mueve, pero en fin, nada más. Espero que os haya gustado y hasta la próxima, que paséis un feliz verano. He decidido que ahora en verano, en vez de subir vídeos cada 3 días, voy a subir depende, 1 o 2 vídeos a la semana como mucho, porque yo también
pues tengo que hacer un montón de cosas y entre otras cosas pues tengo que cuidar de mi niño y quiero jugar con él y en fin. Ya os digo, no voy a dejar de subir vídeos, pero no lo haré cada 3 días como hasta ahora, porque el verano, como bien dijo Morel, aunque sea para descansar, al tener niños, al tener familia en casa y tal, pues hay que tomárselo con un poquito más de tranquilidad porque hay más trabajo. Nada, hay que ir a la playa, hay que tomar el sol, que es muy bueno la vitamina D, que por cierto, los del dedo me dijeron que también podía ser falta de vitamina D y de hecho me la han mandado en pastillas, la vitamina D y el Condron Sur también. Y bueno, no me enrollo más. Lo que pasa es que me hubiera gustado charlar, me gusta charlar un poquito con vosotros para que también sepáis un poquito. Deciros que es verdad que las bolsas hay gente que no le gusta. Lo digo por una chica que me comentó en el último haul de AliExpress. Deciros que los vídeos están traducidos y subtitulados en 5 idiomas. Está creo que en inglés, en francés, en alemán, en portugués y en español. Podéis quitarle el sonido si no os gustan o os molestan tanto, os horrorizan tanto los ruidos de las bolsas de plástico y poner los subtítulos en el idioma que queráis y lo vais viendo y no vais a escuchar ni siquiera mi voz, solamente lo que os enseño y las explicaciones escritas. Nada más. Feliz verano a todas, que paséis un verano muy bonito y como hoy es día 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, muchísimas felicidades a todos los Carmelos, Carmelas y Cármenes. Muchos besos, hasta la próxima, cuidaros y chao.